Esta foto. Fue la primera que pude ver, me la obsequió un colega. Un tanque de guerra y un militar caminando por las calles de mi pueblo. ¿A qué momento pertenecía? Al principio pensé que era falsa. Esa misma noche sentí la necesidad de investigar a fondo ese pasado trágico del lugar que me vio crecer. Entre el 16 y el 21 de septiembre de 1955, Torkins recibió una visita poco habitual. Se estaba llenando de soldados el pueblo, me contaba un vecino. Volaban aviones muy bajo, me dijo otro. Partiendo de esos interrogantes iniciales, es que sentí la necesidad de registrar y documentar lo sucedido en Torkins por aquellos días. Y si la historia la hacen los pueblos, ¿quiénes mejores que ellos para relatarme el pasado? Hombres y mujeres partícipes de una historia ocurrida en ese pequeño pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires. Una historia plagada de intolerancia, censura y fusilamientos de la nefasta Revolución Libertadora. Objetivo Torkins. No solo cayeron bombas en Plaza de Mayo. Entraron de sorpresa, porque cuando nos dimos cuenta ya estaban acá adentro. Era el primer regimiento que entró, era el 13 Caballería, que venía de Santa Rosa, La Pampa. Y después a la noche entró un regimiento que venía por acá atrás, del cerrito, que venían de Azul. El ejército, que decían, digamos que le decían que eran leales al gobierno, venían hacia Torkins desde Olavarría. Mi papá tenía un negocio, tenían lo que se le llama un barcito, ¿viste? Un bar. Y vino con la noticia que habían llegado, que venían el ejército que estaba pasando por Torquí y que la Marina no quería que siguiera avanzando. Mi papá tenía un almacén de ramos generales y despacho de bebida a la entrada del pueblo. Las tropas entraron por ahí, me acuerdo bien, pero bien, que mi papá cerró el negocio. Por las mirillas de las persianas mirábamos cuando las tropas entraban, los tanques. La explosión que se sintió, que no sabíamos qué era, y salimos todos a la calle. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? No, parece que están bombardeando. Una semana antes ya pasaban aviones de guerra, y muy bajitos. Se veía muchos muchachos jóvenes vestidos con uniforme del ejército. Decían que bajaban, que venían muchos trenes. En aquel entonces no nos imaginábamos lo que iba a suceder todo después. Fue ese primer día que con un amigo que tenía un largavista muy bueno, se veía que andaban aviones más o menos por lo que hoy es Colonia San Martín, más a 25 kilómetros de Torquí. Entonces mirábamos cómo andaban los aviones, pero nos llamaba la atención algo. Los aviones daban vuelta en círculo y de repente picaban y levantaban otra vez vuelo. Y donde picaban se veía que habían tirado una bomba. Y veíamos el movimiento de los aviones, por primera vez que tanta cantidad de aviones había. Y mirábamos, estaba con mi hermana Irma y dice en uno de los momentos, uy, largó un cosito. Y ese cosito fue a parar a los rieles del ferrocarril, que era para cortar el paso. Era una esas cosas que vienen de sorpresa y nadie lo esperaba. El comando del ejército lo habían instalado en el hogar de ancianos. Yo vivía ahí cruzando la calle, en la otra esquina vivía, y los veía ellos, ¿viste? Los que estaban ahí. Entraron y se desparramaron por todos lados. Y después parte se concentró en la plaza. Y ahí hablaban, tenían una radio, hablaban por la radio, qué sé yo. Dije, vamos a rajar que nosotros nos estamos mirando. Y dice, vamos a rajar que nos van a bombardear. Y los aviones andaban por acá arriba. Entonces ahí se dispararon y se fueron y se concentraron allá atrás de la vía en la feria. Y otros se quedaron en las casas de las personas. En mi casa hubo unos cuantos militares, yo no los vi, pero mi marido como volvió, los vio. Habían tomado mate, como antes no se usaba cerrar. En los campos, en las casas, donde podían esconderse ahí, porque eran muchos, eran de los dos bandos. La plaza estaba, pero colmada de pocitos con los soldados que se tapaban y ahí escondían sus armas. Y como era todo árbol y eso, ¿viste? Ellos estaban cubiertos para que no los vieran cuando pasaban los aviones y eso. Estaban alrededor de la estación porque atrás había
una casa que ahora está declarada monumento histórico, con muchas plantaciones. Y ahí vieron oportuno para esconderse con los tanques de guerra. Se concentraron allí, allá al fondo del pueblo, que hay una quinta, más allá, todo alrededor de las quintas del pueblo, hicieron unas trincheras provisorias, y ahí estaban. Y muchos fuimos a ver, curiosear ahí, y enseguida vino un tipo que era un subteniente, era. Y nos dijo, mándense a mudar y disparen que van a bombardearnos. Acá había soldados, yo eso sí lo he visto, soldados que estaban en una casa y cuando pasaban los aviones salían afuera y con los fusiles FAL a tirarle tiro a los aviones. Bueno, sería como, qué sé yo, como tirarle con una onda igual, pero permanentemente los aviones que estaban volando, sobrevolando. El miedo vino cuando empezaron a pasar los aviones, los Avro Lincoln, ¿no? y tiraban papelitos. Y al mirarlos, ¿qué decían el papelito? Que si dentro de media hora no abandonaban el lugar, o sea, la ciudad, iban a bombardear por haberse convertido en un círculo militar. Se comunica al comando de las fuerzas del ejército que ocupan Torkins que si no desocupan la ciudad antes de 30 minutos, la misma será bombardeada por haberse convertido en un objetivo militar. Las tropas deben dirigirse a la carrera y de inmediato a un campo a 2 kilómetros al oeste de la estación. Señor comandante de las tropas, sobre usted pesará la responsabilidad de un desastre para el pueblo argentino. Nosotros estamos decididos a todo. ¿Qué? Era un miedo, pánico, y toda la gente agarraban con sus bolsitos poquitas cosas y se iban al campo, de miedo que bombardeaban todo esto. Hay gente que estaba en el arroyo, acampando, todos se fueron del pueblo, la mayoría, no todos, algunos quedaron. Y nos íbamos todos, ¿viste? Y en ese tiempo lo que pasaba es que no había la movilidad que hay ahora, ¿viste? Que caminando salíamos, ¿viste? Nos teníamos que alejar caminando. Y de ahí veíamos nosotros los aviones cuando, ¿viste? Ahí sí se sintió miedo, ¿viste? Yo vivía con mi madre y una hermana más chica, y con un vecino que tenía camión, dijeron, nos vamos al campo, que el que quiera venir, que era cuestión de disparar, porque decían que en 10 minutos, en 15 minutos, que bombardeaban, entonces la cuestión era disparar. Mi papá cerró toda la casa y cuando terminaron de pasar las tropas, todo, cerraron toda la casa y con nosotros andando a pie, nosotros no teníamos vehículo, nos fuimos en el correr de la ruta, que era tierra, no íbamos nada más que nosotros, otra gente iba a otros lados. Es un poco como una película, ¿no? En el galpón grande donde guardaban la avena o el trigo, ahí había gente también, ubicándose para dormir a la noche. Y a la noche me acuerdo que pedían que todas las luces, que no hubiera luces prendidas ni faroles. En ese entonces en el campo eran faroles. Mi mamá tomó la determinación de decirle a mis abuelos que nos vayamos, con uno de los vecinos. No sé de dónde salió un camión y dijo, sí, vámonos, Teresita, no te quedes, le decía a mi mamá, llévate los chicos. Mi abuela, que era italiana, de descendencia italiana, ella ya había pasado unos momentos así y dijo, yo de mi casa no me muevo, yo me quedo. Y fuimos a un campo acá de la zona con todos los vecinos y todo, ahí nos hicimos un recorrido bastante largo. Yo me acuerdo que a mí se me acalambraba las piernas, cada tanto cruzaba unas motos verdes, así con un acompañante al lado, con soldados. Yo no me olvido más, pieza, cocina y baño. 48 personas entre chicos, grandes y 2 personas ancianas. En la pieza 2 camas. Una de mis tías había llevado plumones, así que los más chicos habían preparado plumón en el suelo para poder dormir. O sea que durmieron algunos de los chicos y las personas viejitas, el resto en la cocina, esperando alguna novedad, esperando algo. Fuimos a un señor que se llamaba Sabardo, para tener una chacra, y nos fuimos allá. Y ahí estuvimos hasta el otro día de la mañana. Tuvimos que dormir arriba en el galpón, arriba de las bolsas de trigo, pero había como 200 personas ahí. ¿Cómo eran las noches? Noches largas, nos hacían más largas que... Parecían de 24 horas a noche, no pasaban nunca.
¿Y cuándo se pasaba más miedo? ¿A la noche? Y la noche, sí. Para colmo, la usina en aquel tiempo no tenía con las líneas que vienen de allá del Chocón, entonces había la usina, tenía motores acá en Torquín. Y esto la pararon y todo y no había luz para nada, era todo oscuro. Claro, la gente se disparó toda. El pueblo estaba vacío, todas las casas abiertas y no faltó un alfiler. Mi hijo no tendría 3 años todavía, claro, no, porque era en septiembre. Y entonces se subió arriba de la tapia y ahí atrás pasaba el ferrocarril y gritaba, mamá, mamá, están bombardeando el puente, decía. Entonces yo estaba afligida adentro y no quería, pero el padre lo llevó a caminar todo por la vía y después se volvieron. Nosotros estábamos en la esquina ahí del club con un muchacho de Lugo Rosa, el carpintero. Y cuando pasó uno que era el ordenanza de la intendencia que vivía acá atrás y nos dice, che, rajen que van a bombardear el pueblo, ahora bombardear todos los puentes. Y en ese momento apareció un avión grande de la Marina y dio una vuelta así en el pueblo y fue encaró para allá. Y nosotros ya no habíamos ido allá a la esquina del cementerio. Y de ahí lo vimos cuando aterrizó. Aterrizó eso cuando estuvo un rato largo y ahí se ve que está poniendo las bombas. Y por ahí dio vuelta y rajó este lado y levantó vuelo. En ese mismo instante se vio una humadera bárbara, una llamarada, después una explosión que tembló todo el pueblo. Rompió los cristales de los negocios. Allí dinamitaron como para impedir el paso de los soldados que venían. Pero el puente no lo terminaron de volar porque era un puente muy, muy, muy fuerte. Y volaron sí un pedazo hasta que no se pudo transitar, hasta que no lo arreglaron. Arrancó el domingo, ese domingo que nos fuimos. Era el 17 de septiembre del 55. Y el lunes fue el día, me parece que fue el día más bravo, que fue cuando bombardearon. Yo me acuerdo que 3 días en el campo estuvimos, así que a lo sumo, hasta que se fueron los chicos, bueno, pues ya estaba todo arreglado, ya se habían entregado. El lío en sí, 3 días seguro. Y la gente comentaba nada más. Algunos, porque lógicamente había una cuestión política. Algunos estaban contentos esperando que fuera la revolución y otros no lo estaban, pero eran nada más que comentarios de pueblo, de vecinos. Algunos lo tomaron con mucha desesperación y hubo gente que se desmayó. Y se escuchaba radio de Montevideo, porque no, otra radio acá no te informaban nada. Todo lo que podías saber de la Argentina era a través de Radio Carve de Montevideo. La gente tenía otra mentalidad, no había tanta información como ahora. Entonces, sí, no digo pánico, pero miedo han tenido todos. Bueno, fue un momento muy violento, de mucho miedo. ¿Viste? Porque fue una cosa para uno, imagínate, un pueblo tan tranquilo y de golpe porrazo, tener que dejar tu casa no fue fácil. Yo me acuerdo la desesperación de la gente. Primero eran todos asombros por los soldados que se movían y los comentarios. Porque no se sabía qué iba a pasar. ¿Y quién iba ganando? ¿Qué era lo que iba pasando? Si no teníamos ningún tipo de información. Cuando no se querían entregar los tanques Sherman y las tropas que habían entrado al pueblo, vinieron 2 aviones a Brolinco. Entonces, fue cuando le mandaron el ultimátum acá también. Entonces rajaron todo y se entregaron. Para nosotros vino la buena noticia, viste, que se había rendido el ejército, viste, entonces nos pudimos volver todos a Torquín nuevamente. Ellos estaban con miedo. Vos imaginate marina o aeronáutica contra el ejército, nada. Se escondían. Fueron momentos angustiosos, porque uno pensaba en la guerra. Los parientes de Bahía querían venirse a Torquín para estar con tranquilidad y como se cortó todo, no pudieron venir, gracias a Dios que no vinieron, porque pasaron ellos mejor que nosotros. Si empezaban a bombardear, porque realmente los soldados estaban la mayoría en casas de familia, donde había un lugar, se metían. Después se fueron del pueblo. Y ahí hubo, sí, gente que se desmayó y sufrió ataques de nervios, pero después otra cosa no hubo, porque si le hubieran querido tirar,
lo hubieran matado. Por acá delante de nuestra casa pasaban las tropas y con pedazos de tela blanca mostrando en señal de paz. Gracias a Dios no hubo derramamiento de sangre, nada. Lamentablemente es una revolución. Porque por ahí a veces hay golpes de Estado que no cuestan ni vida ni bienes, pero las revoluciones ya son revoluciones. Siempre hay costos que pagar. Son también experiencias, tristes, pero también son experiencias. Porque no nos tenemos que olvidar de todo lo que pasó tampoco. Como para decir que Torquín fue protagonista de algo también. Protagonista sí, protagonista, porque sí, fue un nos invadió el ejército Torquín. Esto hubiera sido una guerra, hubieran matado gente. A ellos no les importaba nada, nada de nada, ellos estaban dispuestos a avasallar. Y suerte que no se agarraron, sino que había una matanza aquí y que el pueblo disparaba a la miércoles enseguida. Vía.